¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. El día de hoy pues le voy a presentar el proyecto del grupo número 2 que se llama efector final. Pues este proyecto consiste en el diseño de un efector final eh, que es una parte que se coloca en un brazo o en un mecanismo y pues se encarga de interactuar directamente con los objetos, por así decirlo, como una mano. En este caso, pues nuestro efector final está basado pues en un mecanismo similar al de un tornillo de banco, pero adaptado a un sistema pequeño. Y pues la idea principal es que se pueda abrir y cerrar con mordazas, pues para sujetar objetos livianos de manera firme, precisa y controlada. Entonces, pues el propósito del diseño em, es desarrollar un efector final compacto, pensado para mecanismos pequeños o ideas de brazos robóticos de escala baja, pues este dispositivo está diseñado para realizar movimientos precisos de apertura y cierre. Esto es muy importante porque en robótica y pues en la parte de mecánica no solo se busca que una pieza se mueva, sino que también el movimiento pueda ser controlado, repetible y adecuado para tareas que se puedan realizar. El efector permite sujetar objetos livianos con firmeza y control. Esto significa que puede agarrar una pieza sin soltarla, pero también sin aplicar demasiada presión con el fin de no dañar la pieza. El mecanismo se basa en un sistema de tuerca-tornillo doble. Este sistema convierte el movimiento rotativo en movimiento lineal. En otras palabras, el- la parte gira, pero ese giro se transforma en desplazamiento recto hacia las mordazas. La inspiración del diseño viene del tornillo de banco tradicional. En un tornillo de banco, al girar la manivela, las mordazas se acercan o se alejan para sujetar una pieza. En nuestro caso se mantiene el mismo principio, pero en lugar de moverlos manualmente, pues también se pueden utilizar pequeños motores para automatizar los movimientos. Este diseño pues es muy útil en la aplicación donde se requiera precisión, estabilidad y repetibilidad. Por ejemplo, en pequeños brazos, sistemas de clasificación de piezas o, en este caso, como un prototipo. Es muy parecido, por ejemplo, a los sargentos que utilizan en carpintería. Entonces, continuamos. La función principal de este efector final, pues es trabajar como una pieza o una mordaza. El objetivo es sujetar, presionar o manipular objetos pequeños de forma precisa. Entre sus capacidades principales se encuentran sujetar objetos pequeños con firmeza controlada. Esto quiere decir que el efector puede mantener una pieza en su lugar sin que se caiga durante el movimiento. También puede presionar materiales livianos sin dañarlos. Y pues esto es muy importante porque no todos los objetos tienen la misma resistencia. Sabemos que algunos pueden deformarse, rayarse o quebrarse si se aplica demasiada fuerza. Otra capacidad importante es manipular piezas delicadas con precisión. Por ejemplo, podría utilizarse para mover componentes pequeños, piezas de una maqueta, partes plásticas o livianas o elementos que requieran un agarre cuidadoso. El sistema es accionado, el cual permite generar un movimiento controlado. Y se hace girar el tornillo, sino que también ayuda pues a medir la cantidad de torque que se le va a aplicar. Aquí es muy importante mencionar que el torque pues es la fuerza de giro que permite mover el mecanismo. En este diseño no se necesita una velocidad muy alta, sino más bien un movimiento lento, estable y con suficiente fuerza para cerrar las mordazas correctamente. Por eso, el efector puede ajustarse con la fuerza de agarre dependiendo de la tarea. Si el objeto es frágil, se puede cerrar con una menor presión. Si el objeto necesita mayor estabilidad, se puede aumentar el cierre de las mordazas.
La descripción del diseño. Aquí vamos a explicar cómo está construido y cómo funciona el mecanismo. El efector final utiliza dos mordazas móviles. Estas mordazas son las partes que se entran en contacto directo con el objeto que se desea sujetar. Las mordazas se desplazan mediante un mecanismo de doble tornillo cuando el tornillo gira. Las tuercas acopladas al sistema se mueven en sentidos opuestos. Esto hace que las mordazas se acerquen o se separen al mismo tiempo. Si el tornillo gira en una dirección, las mordazas se cierran y se sujetan, y si el tornillo gira en dirección contraria, las mordazas se abren y liberan. Una ventaja importante de este sistema es que ambas mordazas se mueven en forma sincronizada, lo que permite que el objeto quede centrado y que la fuerza de agarre sea más uniforme. Sin una mordaza se pudiera más que otra, pues el objeto quedaría mal sujetado o inclinado, pero al moverse ambas de manera coordinada, el agarre siempre suele ser un poco más estable. Entre las ventajas del diseño podemos mencionar el movimiento preciso y controlado. Esto se debe pues a que el sistema del tornillo permite que avance y sea de manera gradual. También ofrece una sujeción firme y estable, ya que el mecanismo puede mantener las mordazas en posición. Otra ventaja es su excelente capacidad de agarre. Aunque está pensado para objetos livianos, el sistema de tornillo permite aplicar una fuerza de cierre adecuada. Además, la sincronización entre mordazas mejora la estabilidad del objeto, la fuerza de cierre uniforme, evitando que la pieza se deslice o se dañe por una precisión igual. Finalmente, pues es un diseño compacto y eficiente, lo que puede integrarse en un sistema pequeño sin ocupar demasiado espacio. Principio mecánico y una comparación. El principio mecánico principal de este proyecto pues va a ser la conversión de movimiento rotativo en movimiento lineal, ya que se genera un movimiento de giro. Este giro se transmite al tornillo, luego las tuercas que están acopladas al tornillo se desplazan linealmente, como las tuercas que están conectadas a las mordazas. Las mordazas también se mueven. Este funcionamiento permite que el efector se abra o se cierra de manera sincronizada y precisa. Este principio es muy parecido al de un tornillo de banco tradicional. Es un tornillo de banco, pues una persona gira una manivela, esa manivela hace girar un tornillo y ese tornillo mueve una mordaza para apretar o soltar una pieza. En nuestro proyecto ocurre algo similar, pero con diferencia importante, ya que nosotros podemos utilizar accionamientos mecánicos o eléctricos para reemplazar el accionamiento manual. Esto permite que el movimiento sea automatizado y que ya no dependa de una persona girando la manivela, sino podemos sustituirlo por un motor que pueda controlarse a distancia. Y pues gracias a esto el efector puede integrarse en un sistema robótico o en un sistema mecánico. Por ejemplo, podría colocarse al final de un brazo pequeño y programarse para abrir y cerrar, sujetar y soltar objetos. Este mecanismo demuestra cómo un principio mecánico tradicional puede adaptarse a una aplicación moderna de la ingeniería. Componentes y accionamiento. Aquí vamos a presentar los componentes del sistema. El primer componente podría ser el motor. Este motor puede ser compacto y adecuado ya en nuestros proyectos. El funcionamiento o la función es reducir la velocidad de rotación y aumentar el torque. Esto es importante porque el efector no necesita moverse demasiadamente rápido. Lo que necesita es moverse con fuerza, precisión y control. El segundo componente es el sistema de tornillo y tuercas doble. Este sistema es el encargado de transformar el giro del motor en desplazamiento lineal.
Cuando el motor gira el tornillo, las tuercas avanzan o retroceden. Como estas tuercas están conectadas a la mordaza, provocan la apertura o cierre del efector. El tercer componente son las mordazas. Estas son las partes que se encargan de sujetar el objeto. Su forma debe permitir un agarre firme, pero también cuidadoso. Dependiendo del tipo de objeto que se requiera manipular, las mordazas, perdón, podrían tener una superficie lisa, rugosa o incluso algún recubrimiento suave para evitar daños en los materiales. También podemos mencionar un encendedor opcional, un encoder, perdón. El encoder es un sensor que permite conocer la posición del motor o del eje. Este componente sería muy útil si se quiere lograr una mayor precisión y automatizar el mecanismo. Con un encoder, el sistema podría repetir movimientos con mayor exactitud y controlar mejor el grado de apertura o la fuerza de agarre. Entonces vamos con la parte de los elementos vistos en clase. Esta parte se relaciona mucho. Eh, Primero tenemos la transmisión de movimiento. Este proyecto muestra claramente cómo el movimiento rotativo se transforma en movimiento lineal. También se aplica la relación de torque, velocidad. El micro, el motor va a disminuir la velocidad, pero aumenta el torque. Esto permite que el efector tenga más fuerza para cerrar las mordazas. Otro elemento aplicado en el diseño del mecanismo es el efector, que está formado por varios componentes que trabajan juntos, por ejemplo los tornillos, las tuercas, las mordazas y, como les mencionaba, tal vez posiblemente un encoder. Todos deben estar bien integrados para que el sistema funcione correctamente. También se aplica el control de posición de encoder. Este sensor permite conocer la posición de apertura o cierre. Otro tema importante es la fuerza de sujeción. El diseño busca aplicar una fuerza específica que sea suficiente para sostener el objeto, pero sin dañarlo. Por último, se evidencia la relación entre movimiento lineal y rotacional, ya que se produce un giro y el sistema tuerca-tornillo convierte ese giro en desplazamiento recto. Entonces vamos a proceder a la parte de, de la presentación del proyecto. Entonces acá tenemos como tal las piezas. Acá tenemos la parte de las mordazas. Ahí tenemos la parte de las mordazas. En este caso tenemos pues mordazas con un diseño para que pueda tener una mejor sujeción. Tenemos el- los tornillos que van integrados al sistema. Entonces, este sería el modelo que trabajamos. Y pues debido a que tuvimos que trabajar este proyecto en varias partes, tuvimos un poco de complicaciones al momento de unir, pero que mm, logramos tener una pequeña simulación de la pieza como tal, ya en movimiento. Entonces le voy a mostrar cómo es el funcionamiento de este mecanismo acá. Como podemos ver ahí, va a tener un movimiento sincronizado siempre, ya sea para adelante o para atrás. Y con eso vamos a tener una mayor sujeción de los objetos, ya que el tornillo va a girar, va a mover las tuercas, lo que va a provocar que el movimiento rotacional se convierta en un movimiento lineal y las mordazas vayan teniendo un acercamiento de manera simétrica.
Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.